Muy bien, le vamos a dar la bienvenida para que vamos a agrandar esta mesa y le vamos a dar la bienvenida a Inés Capdevila. Ella es periodista especializada en internacionales, en La Nación Más. Es un gusto tenerte acá, Inés. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos bien? Bien, muchas gracias. ¿Con Muchas frío? gracias por llamarme. ¿Con frío? Bastante, recién me trasladé, tuve que andar en bici en medio de la noche y la verdad que se debe Apa, congelar. ¿andaste en bici? Ah, mira vos. Sí, sí, ando bastante en bici. Venís de Córdoba, ¿no? Vengo de Córdoba, sí, Sí. sí, exactamente. Estuve el fin de semana en Córdoba que hace más frío que acá incluso. Sí, me dijeron que sí. Unos amigos tras las sierras están pero tiritando de Sí, frío. se están congelando, exactamente. Sí. ¿Sabes lo que me pasa? Salvo La Nación Más, yo y tal vez TN un poco, el resto de los Ujú. medios de comunicación siento que le han perdido el rastro a la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Es una sensación mía o es así? No, es probable, y te diría que es un fenómeno que encontrás en medios en todo el mundo, Sergio. Pasa que también, digamos, la capacidad de atención con un solo tema de las audiencias es fluctuante, entonces los medios en cierta forma responden eso. De todas maneras, y yo en esto te hablo por La Nación Más y La Nación, que también estoy con los contenidos Ujú. internacionales del diario la home de La Nación. Cada vez que hablamos de guerra, la audiencia responde bien. O sea, hay Mm. todavía un interés manifiesto en todo lo que tenga que ver con la guerra. Con algunos temas en particular, sobre todo, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con Putin en lo personal y en su gestión del poder interno de Rusia, eso tiene un enorme atractivo sobre las audiencias y por supuesto el destino que va a tener esta guerra. Ahí creo que es donde se concentra la atención. Ahora, obviamente no es la misma atención que en las primeras semanas de marzo o las semanas finales de Claro. febrero, cuando la invasión comenzaba, seguro que no. Pero te digo, yo cubro el mundo desde hace 20 años y es un poco, digamos, la conducta, el comportamiento de consumo de temas habitual. ¿Y en qué estado está la guerra hoy en día? Si se podría describir. Sí, la guerra tiene en estos 3 meses y una semana ha tenido muchas fluctuaciones y este escenario de guerra de desgaste es el que prevalece, básicamente en la que ninguno de los bandos logra tener una ventaja decisiva, una ventaja que tuerza el destino finalmente de la guerra, pero sí lo que hace la guerra de desgaste es encontrar a cada bando en cada momento una preponderancia. Por ejemplo, en este momento, digamos, la parte que va llevando la delantera, la parte que hoy tiene ventaja es Rusia. Mm. Rusia está tomando 2 o 3 ciudades fundamentales para apropiarse de todo el Donbass. Recordemos que Rusia o los rebeldes que respondían a Rusia tenían 1/3 del Donbass antes de la invasión. Bueno, Rusia hoy lo que está haciendo es trabajar, llevar adelante la guerra para tener todo el Donbass, que es básicamente el este de Europa. Hay 2 o 3 ciudades, sobre todo Severodonetsk, que es una ciudad pequeña, pero es una ciudad crítica por su ubicación es estratégica. En esa ciudad se está transformando en un nuevo Mariupol y ahí está siendo preponderante Rusia y sus tropas. Eso le daría a Rusia un lugar estratégico para seguir apoderándose del Claro, Donbass. claro. Esa es hoy la guerra. Ahora, ¿cuánto puede soportar Rusia y cuánto puede soportar Ucrania esta guerra? Es el tema que va a decidir finalmente el término del conflicto bélico. Muchos expertos dicen probablemente hacia agosto empecemos a ver que la guerra de alguna manera se cierra, para un lado o para el otro, o se empieza a gestionar la paz concesiones de ambos lados. Entonces, es esperar que los próximos 2 meses el mismo escenario que ahora, pero con digamos, que el poder vaya cambiando, digamos, la ventaja vaya cambiando, el flujo de la Rusia para Ucrania y ya en agosto, octubre, septiembre, ver que empieza a diluirse el conflicto y a emerger la posibilidad de paz. ¿Por qué? Porque se acerca el invierno y Ujú. a Europa
que va a poder navegar el verano con ciertas reservas de energía que tiene, el invierno va a ser crítico. Y ahí van a ser críticas la ausencia de reservas de energía. Entonces, fundamentalmente Europa necesita que la guerra empiece a desvanecerse hacia agosto, septiembre, para ya poder calcular cuáles van a ser sus reservas de energía hacia para el invierno. Inés, ¿cómo estás? María Martínez te saluda, buenas noches. Hola María, buenas noches. ¿Cómo estás? Inés, más que nada preguntarte, porque sabemos el conflicto todo lo que trae, digamos, aparejado para el mundo, pero en particular para la Argentina, ¿en qué nos afecta esto directamente? No te escuché la última parte de la pregunta. Claro, que en María, particular, perdón. Sí, que sabemos como que esto afecta lógicamente a todo el mundo, pero particularmente a la Argentina, ¿en qué le afecta directamente? Mira, le afecta en el día a día inmensamente. Ya estamos viendo problemas con el suministro de energía para ciertas industrias, para el consumo residencial. Eso es el impacto directo. Tal vez nosotros perdemos de vista cuál es el impacto directo, pero ahí ya tenemos un impacto directo. Sí. Segundo, necesitamos más dólares, los dólares que nos iban a entrar, porque los commodities de cereales, el precio se disparó, esa ventaja que teníamos la perdemos porque necesitamos pagar por la energía extra, por el valor de la energía que vamos a consumir. Eso se equilibra. Pero para mí el principal impacto es las tensiones internas que genera por la distribución de las pérdidas y la distribución de las ganancias. ¿Cuáles son la distribución de las pérdidas? Sería, por ejemplo, este debate permanente que tenemos entre los argentinos y sobre todo hacia adentro de la coalición gobernante sobre las tarifas, cómo repartir el costo de la energía y sobre quién hacer que recaiga el mayor peso. Y lo otro es de las ganancias, cómo repartir las ganancias, y básicamente son este excedente de renta que provoca la suba del precio de los commodities de cereales. Entonces, lo que finalmente para mí agrega la guerra sobre la Argentina es en un escenario ya de por sí tensionado en su coalición y tensionado en los sectores que producen la mayor renta de la Argentina. Esa es la sensación que tengo, Inés, y que lo charlamos con muchos colegas, es que Putin creo que está bastante nervioso, porque él, me parece que cuando empezó todo esto, creyó que era un trámite, que Ucrania iba a ser 1 o 2 semanas y la iba a aplastar, y van más de 3 meses y lejos estoy de aplastarla. Sí, totalmente. El error de cálculo de Putin, y sobre todo en su círculo interno sobre el cual él descansó, digamos, la planificación de la invasión, fue probablemente uno de los grandes errores estratégicos de una guerra en la historia reciente. Esto va a quedar en los anales de guerra como uno de los errores de cálculo, eso seguro. Está haciendo ahora todo lo posible para reconstruir el poder ruso después de las pérdidas que sufrió, porque el error de cálculo no fue solo un error conceptual, fue un error que le llevó a Rusia a perder hoy están hablando los servicios de inteligencia occidentales entre 15.000 y 25.000 bajas en las fuerzas rusas. Eso en las fuerzas de combate representa casi el 25% de las fuerzas de combate rusas que estaban apostadas alrededor de Ucrania antes del 24 de febrero. Entonces, el costo en vidas humanas es gigantesco, por lo tanto va a ser el costo sobre Putin. No fue un error de cálculo gratuito, fue muy costoso y ahora está tratando Putin de reconstruir sus pérdidas. ¿Va a poder hacerlo? Suena un poco difícil que lo haga, porque primero el costo humano es fundamental, es verdaderamente alto, y segundo ya ha tenido que redefinir 2 o 3 veces lo que el Kremlin considera una victoria. Para el Kremlin, a fines de febrero, una victoria era quedarse con toda Ucrania, descabezar el gobierno e imponer un gobierno
afín a Rusia. Bueno, eso no sucedió. Ahora, el plan B fue, bueno, nos quedamos con el Donbass, es decir, el tercio oriental de Ucrania. Eso me está costando muchísimo. Entonces, cada vez extrañamos que dentro de poco haya un plan B. Eso va a ser igualmente costoso, porque los rusos empiezan a dudar del sentido de la guerra, de los supuestos éxitos que el Kremlin le quiere vender a la sociedad rusa. Entonces, eso empieza a mostrar ciertas situaciones. Y el gran costo va a ser, obviamente, el económico, que todavía no se siente tanto, pero sí probablemente se va a sentir de acuerdo. Inés, una última pregunta de mi parte, porque sabemos que todo el mundo, tienen una mala imagen, es muy negativa con respecto a Putin, el mundo en sí, pero los rusos en sí son muy patrióticos. ¿Cuál es la imagen que tienen ellos de Putin en este momento? ¿Aprueban esto? ¿Justifican de alguna manera lo que él está haciendo? Sí, yo tengo dos respuestas, o una respuesta en dos partes para esa pregunta, María. La primera, ojo, no te crees que todo el mundo tiene una visión negativa de la Rusia de Putin y del propio Putin. Es una mirada muy occidental eso. Hoy, digamos, Asia, si vos examinás, por ejemplo, cuáles son los países que en la ONU han evitado pronunciarse desfavorablemente a Rusia, los países que continúan comprando petróleo, y este es un argumento que el propio Putin usa, si sumamos todos esos países son más de la mitad de la población mundial. Por lo tanto, yo no hablaría de que el mundo tiene una mala visión de Putin. Yo sí diría, y es contundente, que Occidente le perdió todo el respeto y la confianza. Claro. Y eso determina que la relación de Rusia con Occidente se completamente destruida por muchas décadas. No con el resto del mundo. El resto del mundo está tratando de sacar una partida generosa de esto. Por ejemplo, el petróleo que empieza a dejar de comprar Europa, el petróleo que deja de comprar Estados Unidos ya desde marzo, ese petróleo a menor costo, obviamente lo compra India, lo compra China, lo compran otros países asiáticos. Entonces, están sacando una tajada. Claro. La mirada de Putin de esa parte del mundo no es tan negativa. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo ven los rusos a Putin? Si uno se guía por los sondeos, bueno, pasa lo mismo que pasó en todas las ocasiones bélicas de Rusia durante el mandato de Putin, que es que la aprobación de Putin personalmente sube, siempre incluso por encima de la aprobación de su gobierno. O sea que los rusos ven algo en Putin que no ven en el resto de su gobierno. Y eso Putin es perfectamente consciente y manipula mucho también la guerra y el relato de la guerra hacia adentro para eso. Pero claro, hay un tema que te pone todo esto con un prisma diferente. Todo lo que a nosotros nos llega son informaciones muy básicas, porque recordemos que la mayoría de los medios occidentales ya se fueron de Rusia. Los medios rusos no pueden informar con total transparencia y libertad porque están bajo la sombra de una ley que los destina a pasar 14 o 15 años en prisión si llegan a hablar mal de las Fuerzas Armadas y llegan a decir guerra en lugar de operación especial. Entonces, es muy difícil desentrañar cuál es el verdadero sentimiento de los rusos con respecto hoy a Putin y lo que les espera, porque vuelvo al mismo tema. Por ahí todavía no se siente mucho impacto negativo sobre la economía rusa, sobre el día a día de la economía rusa. Eso sin duda, y lo dicen los propios funcionarios de la economía del gobierno ruso, se va a empezar a sentir en la segunda mitad del año y más en el año próximo. Inés, ya que te tengo, te quiero aprovechar un cachetín más, 2 líneas aunque sea. Te voy a sacar de la guerra de Ucrania y Rusia y te voy a llevar acá a Sudamérica. ¿Qué esperás del balotaje que va a ocurrir en Colombia, en las elecciones? No te escuché en la última parte. No, digo que te llevo acá a Sudamérica, te saco un poquito de la guerra. Sí, Colombia. ¿Qué pensás que va a ocurrir en el balotaje? ¿Qué pienso que va a ocurrir? A mí no me gusta hacer pronósticos electorales, primero porque siempre me equivoco, y segundo porque no creo que seamos nosotros profetas, los analistas. Sí me cuesta creer, primero,
dos datos. El que se estancó en el número de votos de Petro, el que tiene una tendencia ascendente es Hernández. Por lo tanto, siempre hay que mirar no tanto el lugar de donde están, sino la tendencia. Entonces, la tendencia ascendente, el boom, el impulso post primera vuelta lo tiene Hernández. A mí, de todas maneras, me cuesta mucho creer que Hernández va a lograr tener todos los votos que necesita para superar a Petro. ¿Por qué? Porque necesita que toda la derecha se alinee detrás de él. Que le dijo que toda sí, la ¿no? derecha, la centro-derecha, y el centro se alinee detrás de él para vencer a Petro. Que le dijo, lo que he visto en sí. otros balotajes, eso no sucede. Siempre hay una porción de votos que va al otro candidato. Claro. Entonces, me cuesta creer que llegue a la cantidad de números. Creo que va a ser algo muy similar a lo que sucedió en Chile. Sí, tengo esa sensación yo también. Inés ha sido muy amable y muy gentil con charlar con nosotros este tiempo. Muchas gracias a ustedes, Sergio. Un abrazo grande y que sigan los éxitos en La Nación Más, ¿eh? Saludos a todos y abríense. Eso haremos. Gracias, gracias. Hasta luego.